Mucho gusto, mi nombre es Andrés Leal, formo parte del equipo número 2. Vamos a tocar en esta ocasión lo que son las perspectivas epistemológicas racionalista crítica. Primeramente vamos a comenzar con lo que son los antecedentes. Y bueno, hay que tomar en cuenta que estos antecedentes ocurren mediante dos vertientes totalmente distintas. Estas vertientes son la platónica y la kantiana. Con respecto a la primera vertiente, la platónica, esta postula que a través de la razón nosotros podemos deducir los principios más generales que rigen la naturaleza. Y estos principios nos van a servir para deducir la realidad. Con respecto a la segunda vertiente, que vendría siendo la kantiana, esta postula que la razón pura es incapaz de producir algún tipo de conocimiento con respecto al mundo exterior. Este conocimiento se va a producir a partir de las experiencias que vive nuestro sentido. Y estas experiencias nosotros las vamos a conocer una vez que se estructuren. A pesar de que las dos vertientes son totalmente distintas, ambas postulan que el contacto entre nosotros y el mundo exterior no se hace de manera directa, sino que se establece a través de una estructura previamente establecida. Ahora bien, dentro de esta corriente de pensamiento se inscriben numerosos filósofos, destacando entre ellos Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos. Dentro de los filósofos que componen esta corriente de pensamiento, el más destacado era Karl Popper. De hecho, se considera el creador de esta corriente. Cabe destacar también de que estas personas que componían lo que era el racionalismo crítico tenían ideas que existían una cierta discrepancia, pero la esencia los mantenía en el mismo enfoque investigativo. Esta corriente de pensamiento dice que la ciencia es racional y por lo tanto nuestras creencias se someten a la crítica y pueden ser reemplazadas. Un concepto central en esta teoría es el falsacionismo, por lo cual las teorías son corroboradas o refutadas mediante el uso de contraejemplos. Según este enfoque epistemológico, la ciencia no se genera a partir de las experiencias en el mundo, sino que se genera a partir de las ideas de un científico en el cual éste las plasma a través de la hipótesis. Además, éste genera una serie de conjeturas sobre la realidad, el cual las coloca a prueba a través de la confrontación entre la observación y la experimentación. De igual forma, esta corriente de pensamiento dice que el pensamiento científico se genera a partir de una serie de capturas mentales de situaciones generales y a partir de estas situaciones generales se crean las particulares. Buenos días, queridos compañeros. Dándole continuidad a la exposición del grupo número 2, vamos a hablar de las características del racionalismo crítico. Pero antes de abordarla, es importante tomar en consideración que el racionalismo, como postura filosófica, se caracteriza por privilegiar los mecanismos de la razón para la búsqueda del conocimiento científico. Se sustenta en el criterio de falsabilidad como vía para la demarcación de dicho conocimiento y enfatiza el carácter deductivo del mismo, controlado a través de ¿qué? De los lenguajes evaluables y concretos como la lógica y la matemática. En cuanto a las características, tenemos una de ellas, una primera que sería que esta corriente filosófica se inicia en el siglo XVIII y las personas que en su momento la evaluaron fueron Malebranche, Spinoza, Leibniz, Pascal, entre otros. Una segunda característica habla de la confianza total en el conocimiento racional. ¿Por qué una confianza total en ese conocimiento? Porque toda investigación debe ser evaluada y razonada. ¿Para qué? Para tener un verdadero resultado de la misma. Confiar en ese resultado. Dice que el único conocimiento válido es el obtenido por la razón. Todo conocimiento puede ser constituido deductivamente a partir de unos primeros principios.
Cada investigación le da continuidad a otra, es decir, no podemos establecer una investigación o un conocimiento en un vacío, derivado de un vacío, no se puede hacer. Todo tiene una raíz como tal. La característica número 3 habla de la minusvaloración del conocimiento sensible. Esta minusvaloración puede conducir al error. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento no se puede dirigir a través de la sensibilidad. No se puede, porque el resultado que vamos a obtener sería algo poco confiable. El punto número 4 habla de las ideas innatas. Estas no se refieren a las ideas que trae el individuo al nacer, no. Habla de aquellas ideas que la razón elabora por sí misma, sin intervención de los sentidos, de lo que hablábamos en la característica anterior. Serán el fundamento del saber racionalista y consideran que lo obtenido a través de los sentidos es confuso. Toda investigación debe ser evaluada a través del razonamiento, de la razón. No podemos dejar que esas conclusiones sean manipuladas por la sensibilidad como tal, no. Recordemos que la investigación es algo que se va a plasmar y es algo que en su debido momento, a priori, otras personas la van a continuar. El punto número 5, habla del modelo de las ciencias matemáticas. Es una ciencia cuyos contenidos son elaborados por el entendimiento, por lo que éste puede tener certeza aquellos acerca de la razón, ¿verdad? La matemática dice o nos señala esa ciencia que todo debe ser establecido a través de un número como tal, comprobable. El punto número 6 y el último habla de la racionalidad del mundo. Los hechos del mundo pueden reducirse a términos matemáticos, como lo hablábamos en el punto anterior. De un todo lo deducimos o lo reducimos, ¿verdad?, a través de un número que en su evaluación, ¿verdad?, hablará de qué, de ese fenómeno grande, de esa investigación grande, reducida a unos pequeños números. Y dice que todo tiene una justificación, podemos conocer esa justificación y la puede conocer la razón por sí sola. El racionalismo es una temática o una filosofía bastante interesante. ¿Por qué razón? Por la palabra razón. Todo está direccionado a través del entendimiento, a través de la racionalidad, de la razón. Muchas gracias, compañeros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Verónica. Yo les voy a hablar sobre el objetivo de la ciencia desde la perspectiva epistemológica, racional y crítica. El objetivo de la ciencia, según esta corriente de pensamiento, es el acercamiento a la verdad por medio de la explicación y el conocer del mundo. Desde la explicación es un argumento que tiene la forma de explicando, hecho o explicar, y el explicante, que es lo que explica el explicando. Sus condiciones son la deducibilidad. De los enunciados del explicante se deberá deducir al explicando, al igual que lo hace la lógica. Los enunciados del explicante no deberán de ser refutados luego de haber sido tratados, es decir, luego de que han sido probados. Y estos disponen de elementos de juicio independientes a favor del explicante y que no son viciosos. El objetivo de estudio. Esta corriente de ideas arranca, pero supera su horizonte de análisis del empirismo lógico o neopositivismo, centrado en el análisis del lenguaje. Centra su atención en el análisis de investigación, en las ciencias reales, contrapuestas a las formales, que son la matemática o la lógica. Las teorías pueden considerarse de dos perspectivas, la instrumentalista o esencialista. La instrumentalística, ¿qué es? Las teorías son meros medios que nos ayudan a deducir unos fenómenos desde otros anteriores. En realidad, una ley o una teoría no sería una proposición, sino un conjunto de instrucciones
que permiten inferir una proposición de otra. La perspectiva esencialista se parte en tres premisas. ¿Cuáles son? El científico busca encontrar la verdad de la teoría o descripción del mundo y de ahí intentará detectar regularidades o leyes que permitan explicar lo observable. La otra es que el científico puede tener éxito y establecer la verdad de tales teorías más allá de lo racional. Y la última es que las teorías verdaderamente científicas describen la naturaleza esencial de las cosas, más allá de su apariencia. Bueno, muchas gracias y feliz tarde. Hola, soy Ailey Rodríguez y les voy a explicar sobre el origen del falsacionismo. Es una corriente epistemológica que surgió en 1935 en la obra del filósofo austríaco Karl Popper, titulado La lógica de la investigación científica, lo cual señala que el falsacionismo se encarga de contrastar teorías para refutarlas a partir del contraejemplo. Sin embargo, si dicha teoría no se refuta, puede ser corroborada de forma provisional, pero nunca verificada. Por su parte, Popper critica ampliamente el método inductivo y todos aquellos métodos que aplican el criterio de verificación empírica de la teoría. Es por ello que la crítica del método inductivo por parte de este autor fue tan extensa que se considera que la falsación es la antítesis del inductivismo, ya que con la racionalidad Popper rompe los esquemas de dicho método desde el campo lógico, indicando que todas las teorías corren el riesgo de que algún día sean falsas. Por otro lado, Popper también critica el principio de verificabilidad, por el hecho que las múltiples pruebas que se tengan de una teoría nunca serán seguras para la siguiente observación, ya que puede ser incompatible con ella. De esta manera, desarrollar una contrastación que tenga base de observaciones particulares no refuta correctamente la teoría, sin embargo, no manifiesta que sea verdadero. Por esta razón, Popper afirma que las teorías no son jamás verificadas empíricamente, sino que se debe seleccionar un criterio de demarcación que acceda a aceptar el dominio de la ciencia empírica y sus enunciados que no pueden ser verificados. De este modo, Popper designa el refutacionismo como el criterio que se encarga de demarcar qué teoría es ciencia y qué teoría no es ciencia, y su falsabilidad demuestra a partir de la experiencia que la teoría en estudio sean falsadas o no. Es por ello que las bases del racionalismo crítico de Popper son, en primer lugar, la audacia, que se encarga de vencer las antiguas teorías que no reflejan la realidad, proponiendo así nuevos enfoques que superan a los viejos. En segundo lugar, se encuentra la resignación, lo cual debe ser el elemento más importante para aceptar las refutaciones que se realizan a las nuevas teorías. Y por último, la indulgencia, donde el individuo debe ser condescendiente para aceptar los errores cometidos. Para el falsacionismo existen dos formas de aprender, las cuales son las aproximaciones sucesivas, donde ninguna persona aprende en una sola lección, es decir, el desarrollo de aprendizaje es constante, mejor conocido como el acto de aprender, y el ensayo y el error, lo cual equivocarse numerosas veces significa desarrollar conocimiento significativo. De esta forma, la verdad para el falsacionismo es que no existe dimensión alguna, ya que es un proceso de avance por el constante descubrimiento de teorías. Es por ello que Popper señala que los problemas se resuelven con una conjetura audaz, a pesar que más adelante sea falseada, permitiendo aprender de dicho error.
y también Popper sustenta que el falsacionismo se desarrolla a través de la conjetura atrevida y las discusiones críticas libres. Asimismo, Popper ofrece aportes metodológicos que, si bien una teoría no puede ser verificada, sí puede ser falseada. Esto quiere decir que si estas observaciones no demostraron la veracidad de las teorías, esto puede manifestar que las teorías pueden ser falsas. Por tanto, Popper determina el criterio de demarcación diferenciándolo entre la ciencia y la no ciencia, donde como resultado de una teoría puede ser científica si es susceptible a ser falseada, pero si no, no es ciencia, lo cual se refuta mediante la experiencia de un sistema científico empírico. A partir de esto, Popper utiliza criterios para contrastar dos teorías, como es el grado de corroboración, definido como una guía cualitativa más que cuantitativa, que se encarga de aceptar las teorías. Pero sin embargo, él introduce el concepto de grado de verosimilitud, que consiste en formular las concepciones de verdadero y falso de cualquier teoría. Por último, Popper cree que para mejorar el conocimiento se debe seguir una serie de pasos, donde se comienza por la problemática de estudio, que extrae conclusiones o las diferentes teorías, y finalmente debe explicar los conceptos de dicha problemática. Muchas gracias. Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: meta, cuyo significado es más allá; odos, que significa camino; y logos, estudio. El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe destacar que la metodología puede ser aplicada en diferentes ámbitos, dependiendo de la necesidad de la persona que va a investigar. Hola, mi nombre es Liz Alvarado. Conversaremos sobre el método de esta corriente filosófica, como es el racionalismo. Esta corriente nos expresa que si la razón es única, el método es único y universal. De allí se derivan una serie de reglas donde se debe evidenciar y analizar las diferentes hipótesis para finalmente llegar a su comprobación. El racionalismo crítico en la forma de construcción del conocimiento científico se adquiere a través de la captura mental de una serie de principios generales a partir de los cuales se deducen las instancias particulares. Se plantea el falsacionismo como criterio de demarcación entre la ciencia y no ciencia, y la intención del análisis es metateórica. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Freite, participante del doctorado en gerencia, integrante del grupo número 2 en el curso de epistemología, donde me corresponde hablar del racionalismo como método científico. El racionalismo es la contraparte del empirismo, que únicamente a través de la experiencia y la puesta en práctica del sentido de la percepción, los seres humanos podemos conocer las cosas. El racionalismo en realidad ostenta gran protagonismo. Este protagonismo, según los historiadores, en el siglo XVII la divide en dos contrapartes, donde surgen las posiciones antagónicas, tales como racionalismo versus empirismo. Para Mario Bunge, al hablar él de la ciencia, da cuenta
de los hechos. Él sostiene que la racionalidad es la coherencia de un sistema de ideas aceptados previamente, necesarias pero no suficientes para los enunciados fácticos. El método científico no posee recetas infalibles para encontrar la verdad. Solo contiene un conjunto de prescripciones falibles o perfectibles para el planteamiento de las observaciones y los experimentos. La interpretación de los resultados es una suma, de manera que en la ciencia inquiere en los desconocidos, subordinado a las reglas generales del método científico, al plantear el problema durante las observaciones utilizando diversas técnicas o reglas generales del método científico que nos apoyen en el planteamiento. Gracias por haberme escuchado, al grupo y a la profesora. Buenas tardes.